Hola queridos amigos, muy buenos días. Qué lindo es una vez más, como cada semana, poder encontrarnos por este medio que es YouTube, nuestro canal. Estamos en Facebook y también descargamos o mandamos algunos mensajitos en Instagram. Así que si es la primera vez que vienes, te invitamos a que te suscribas. Si es de tu agrado escribir algún mensajito, algún comentario, te leemos amablemente. Todos los comentarios respetuosos trataremos de responderlos lo antes posible. Estamos en esta semana estudiando el capítulo número 4 del libro de Génesis, titulado Caín y su legado, crimen y castigo. Esperamos de todo corazón que este material te esté siendo de ayuda, de beneficio, de crecimiento para tu lectura y para tu estudio personal. El día lunes te entregamos la primera parte de este capítulo y a continuación te leeremos con muchísimo gusto la segunda parte. 4 preguntas. Se cuenta que cierto maestro siempre respondía a las preguntas de sus alumnos con otra pregunta. Un día, un alumno, molesto y frustrado por este método, le preguntó al maestro: «Maestro, ¿por qué siempre responde a nuestras preguntas con otra pregunta?». El maestro sonrió y respondió: «¿Y por qué no? En la Biblia muchas veces se nos dan lecciones por medio de preguntas que invitan al análisis del estudiante, llevándolo a encontrar la respuesta que necesita recibir. Este es el método de Dios». Génesis 3:9, 11 y 13. Y también el método de Cristo. Mateo 21:24. La serpiente también usó este método, Génesis 3:1, pero mediante preguntas falsas para ocultar sus propias respuestas retorcidas. Las siguientes 4 preguntas son del diálogo entre Dios y Caín. Contienen mensajes que nos ayudan a analizar nuestro propio potencial de llegar a ser como Caín. Pregunta número 1. Dios le dijo a Caín: «¿Por qué te has enojado?». Génesis 4:6. Caín se enojó en gran manera porque no entendió, o más bien no quiso entender, la respuesta de Dios a los sacrificios. Ver el versículo 5. El propósito de la pregunta de Dios es confrontar a Caín sobre el problema que tenía en cuanto al significado del sacrificio. Dios hace esto en el versículo 7 por medio de un acertijo. La primera línea alude al sacrificio, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. La palabra hebrea hatat, traducida como pecado, significa más bien ofrenda por el pecado. Ver Éxodo 29:14 y Levítico 4:25. Esta palabra se refiere a la ofrenda expiatoria por el pecado, el animal sacrificado que proporciona perdón y salvación al pecador. Leer Levítico 7:37 y también Ezequiel 40:39. La segunda línea del acertijo dice: «Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás». Génesis 4:7. Este texto alude tanto a la profecía mesiánica de Génesis 3:15 como a las palabras que Dios dirigió a la mujer en el texto paralelo del versículo 16, usando el mismo lenguaje críptico, la misma sintaxis y la misma construcción literaria de reciprocidad. Génesis 3:15 dice: «Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón». Génesis 3, versículo 16: «Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará». Génesis 4:7: «Su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás». Elena de White logra discernir el mismo paralelo. El asesinato de Abel
fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer. Era de esperarse entonces que este episodio entre Caín y Abel resonara con la profecía mesiánica de Génesis 3:15. Sin embargo, Caín se niega a hacer esa conexión y no responde a la pregunta de Dios. El profeta Jonás nos da una pista sobre la ira de Caín cuando cuenta la historia de su propia ira, valiéndose de la historia del Génesis sobre la ira de Caín. Los dos pasajes comparten varias palabras comunes. Al dialogar con Dios, al igual que lo hizo Caín, Jonás responde a la pregunta de Dios: mucho me enojo, hasta la muerte. Jonás 4:9. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre Caín y Jonás. Jonás responde a Dios y le exige una respuesta, mientras que Caín se queda callado, no responde y de su silencio surge el crimen. Jonás predicó a los ninivitas y les dio la oportunidad de arrepentirse. Caín, en cambio, mató a su hermano y no le dio a su hermano ni a Dios la oportunidad de responder. Caín mató porque no quería saber que estaba equivocado. Caín mató porque quería seguir pensando que tenía razón. Pregunta número 2. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Génesis 4:9. La pregunta de Dios a Caín recuerda la pregunta que le hizo a Adán en el jardín del Edén. La pregunta de Dios a Caín recuerda la pregunta que le hizo a Adán en el jardín del Edén: ¿dónde estás? Génesis 3:9. Al preguntarle a Caín ¿dónde está Abel tu hermano?, Dios le está haciendo la misma pregunta que le hizo a Adán: ¿dónde estás? Se suponía que Caín debía estar donde estaba Abel, pero al igual que Adán, Caín decidió esconderse de Dios. El crimen de Caín contra su hermano se identifica con el pecado de Adán contra Dios. Matar al hermano de uno es, de hecho, como matar a Dios. Este razonamiento está implícito en el mandamiento de Dios que prohíbe matar, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:6. Dado que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, Dios toma el asesinato de forma personal. Es por eso que el asesinato ha mantenido como la única forma de morir que es absolutamente condenada en las Escrituras. Éxodo 20:13. Pregunta número 3. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. La pregunta retórica de Caín implica que él no es el guardián de su hermano, pero la pregunta también contiene una acusación velada hacia Dios. Dios es el que se tiene que ocupar de eso. Salmo 121:4, no él. Caín, al igual que Adán, culpa a Dios de su crimen. Sugiere que Dios debió haber cuidado a su hermano. La Biblia, sin embargo, da una respuesta clara a la inquietante pregunta de Caín. Establece claramente que los actos de amor hacia un hermano o hermana son necesarios precisamente porque yo soy el Señor su Dios. Ver Levítico 19, los versículos 10, 12, 14, 16 y 18. La Biblia insiste en que somos guardianes de nuestros hermanos, no solo por ser nuestros hermanos, sino también por Dios.
Ignorar las responsabilidades mutuas como hermanos es ignorar a Dios mismo. Ser el guardián de tu hermano equivale a ser el guardián de Dios. Porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis. Mateo 25, 35 y 36. Pregunta número 4. ¿Qué has hecho? Génesis 4:10. Dios decodifica la respuesta de Caín como un reconocimiento de su crimen. A la pregunta de Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios responde con las mismas palabras que usó cuando se dirigió a Eva. ¿Qué has hecho? Esta es la última pregunta que Dios le hace a Caín y no provoca ninguna respuesta por parte del primer asesino de la historia. Y sin embargo, hay una respuesta que viene del suelo. Dios continúa declarando: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. La referencia a la tierra recuerda la muerte asociada con el pecado de Adán. Génesis 3:19. Irónicamente, la misma tierra de la que Caín había tomado la ofrenda del fruto, Génesis 4:3, ahora se ha convertido en el lugar de los muertos. En vista de que Caín no responde a Dios, es la tierra la que responde por él. Durante su estadía en la tierra, Jesús también habló de esta manera: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Lucas 19:40. ¿Qué has hecho? Génesis 4:10 fue la última pregunta del diálogo entre Dios y Caín, pero no marca el final del encuentro de Caín con Dios. Esta espectacular historia nos lleva a una pregunta final que arroja luz sobre el carácter de Dios y su eterna misericordia. La pregunta es: ¿abandonó Dios a Caín? Aunque Caín recibe una maldición desde la tierra, Génesis 4:11, que había clamado a Dios, versículo 10, y aunque Caín no respondió a la pregunta de Dios, Caín le habla a Dios después de la maldición. Caín no cuestiona la acusación de Dios, sino que simplemente se queja por la dureza del castigo, versículo 13, lo que implica un reconocimiento de su culpa, aunque no explícito. Asombrosamente, Dios le responde a Caín, no ignora la queja de Caín sobre convertirse en un vagabundo. Versículo 12. En cambio, Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Versículo 15. La señal de Dios en Caín es más que la señal de la maldición. Se trata de un indicio de que Dios continuaría protegiéndolo de cualquier daño. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Versículo 17. Sus nietos se convirtieron en antepasados de músicos, versículo 21, y metalúrgicos, versículo 22. Incluso cuando los descendientes de Caín llegan a la quinta generación, Lamec, su chosno, que parece haber cometido un crimen mayor que su antepasado, todavía puede jactarse la protección de Dios. Versículo 24. No es hasta que la maldad antediluviana alcanza su clímax en cuanto a los días de Noé, Génesis 6:5, que Dios se arrepiente de haber creado a los humanos y decide destruirlos de la faz de la tierra. Génesis 4:7.
Hemos llegado, querido amigo, a la conclusión de la lectura de la parte número 2 del capítulo 3 del libro complementario titulado Caín y su legado, crimen y castigo. El libro complementario se titula El Génesis, escrito por Jacques Doucan. Que Dios bendiga ricamente tu vida y nos encontramos, si Él lo permite, en una segunda oportunidad. Un abrazo a la distancia y feliz día para hoy.